alrededor de todo este asunto de alias Calarcá un dato muy preocupante. Sus disidencias, en un periodo de 6 meses, han crecido un 16% en operación en Colombia, Cristina. Gustavo y oyentes, muy buenos días. Pues les cuento que durante 7 meses ingresaron a las filas de las disidencias de alias Calarcá 387 personas. Pasaron de tener 2.415 integrantes a diciembre de 2024 a 2.802 para julio de este año, según datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz. Alias Calarcá, con sus hombres de 2 bloques y un frente, más sus redes de apoyo, tiene una influencia en zonas de Bolívar, norte de Santander, Antioquia, Cundinamarca, Meta, Huila, Putumayo y Caquetá. En estas zonas del país ejerce una presión territorial y social porque la población civil se sigue viendo afectada por las extorsiones y el reclutamiento forzado de menores, aunque en el último ciclo de conversaciones de paz se comprometieron a no reclutar. Este acuerdo no tiene aún una línea clara de implementación. Por esta situación es que el presidente Gustavo Petro aseguró que si se comprueba que alias Calarcá está usando el proceso de paz para seguir delinquiendo, suspenderá de manera inmediata estos diálogos y focalizará los bombardeos contra estas disidencias. El crecimiento también se da en el Clan del Golfo, que es la agrupación más numerosa, con al menos 8.945 miembros. El ELN, a pesar de tener un crecimiento más discreto, hoy alcanza los 6.450 integrantes. Las disidencias al mando de Iván Mordisco también experimentaron un aumento para un total de 3.919 hombres en sus filas. Para la Fundación Ideas para la Paz hay 2 conclusiones fundamentales sobre el crecimiento de los grupos armados. La primera es que ni en el gobierno de Iván Duque ni en el de Gustavo Petro pudieron detener el crecimiento y expansión de estos grupos armados ilegales y fallaron en su estrategia de seguridad. Y la segunda es que la política de paz total facilitó el aumento del poder armado e intimidatorio de los grupos ilegales, pues no condicionó las decisiones de las distintas mesas de diálogo a frenar su avance, y en muchas ocasiones los equipos negociadores y la propia oficina del consejero comisionado de paz no entendieron ni hicieron un esfuerzo por darle un lugar a la política de seguridad dentro de la estrategia de paz. Hace una semana se los contamos a ustedes aquí en 6 AM y ya quedó en firme una millonaria multa para el contratista que incumplió el contrato de mantenimiento de nuestros helicópteros Mi-17 del Ejército, Claudia Camila. Gustavo, con una última resolución, el Ministerio de Defensa impuso una sanción económica a la empresa Berthold Systems Company Inc. por los incumplimientos, recordemos, en la ejecución del contrato 012-2024 que iba destinado justamente para el mantenimiento y sostenimiento de la flota de helicópteros del Ejército Nacional. La entidad impuso una multa cercana a los $9 millones a este contratista. Además, se ordenó la devolución del pago anticipado por $13 millones, de los cuales fueron legalizados $2 millones por bienes y servicios efectivamente entregados. Importante reiterar que si la compañía no reintegra los recursos en el plazo de 15 días, el Ministerio de la Defensa iniciará el cobro ante la aseguradora conforme al artículo 1080 del Código de Comercio. Gustavo, pues es una buena noticia que al menos se haya podido o exista al menos la expectativa de recuperar estas sumas millonarias, 16 millones de pesos que ya se le había entregado al contratista. Pero hay un punto clave que sigue sobre la mesa. Los helicópteros siguen sin ser reparados y no hay contratista, no hay manera porque son helicópteros rusos y por todos los temas de lista OFAC nadie puede entrar a repararlos. Y mientras eso sucede, solo hay 8 aeronaves de este tipo, las Mi-17 de fabricación rusa, que están volando. El resto están en tierra con unas disidencias en crecimiento, con un orden público cada vez más alterado y con unas elecciones que se aproximan y que además, recordemos, Gustavo, el gobierno nacional a través de estos helicópteros tiene que mover todo el material electoral hacia las zonas más alejadas del país. ¿Qué va a pasar? Esa respuesta, Gustavo, sigue sin responderse por parte del Ministerio de Defensa. Bueno, cambiemos de vehículo, pero sigamos en el escenario aéreo. Uno pensaría que el gobierno tiene que ir dando claridades sobre el asunto de la compra de los Gripen, porque hay un escenario que es muy complejo. Primero, si se pagó lo que es. Segundo, si hubo alguna firma, por ejemplo, de abogados que intermedió y se quedó con algún tipo de ganancia que supere lo corriente en estos casos. Luego, el hecho de que estos
aviones Gripen son suecos, la ex primera dama vive en Suecia, una vida bastante cómoda por demás, con sus amigos catalanes negociantes y con un embajador de Colombia en Suecia que es amigo de ella de toda la vida, lo mismo que su esposa. Entonces, aquí hay unas suspicacias que hay que ir aclarando. Entonces, uno dice, el presidente habla para aclarar, pero está hablando para enredar. Sí, Gustavo, la verdad es que el presidente se ha convertido en un desinformador permanente en sus redes sociales sobre la compra de los Gripen. ¿A qué me refiero, Gustavo? Nosotros comentamos ayer en Caracol Radio que se ha conocido la oferta, una de las ofertas, porque fueron varias, que el gobierno de Estados Unidos, Lockheed Martin, la empresa que produce los F-16, le hizo al gobierno colombiano. Lo que nosotros contamos, Gustavo, y otros colegas han también publicado el documento, es que los F-16 que le ofrecieron a Colombia eran unos F-16 de bloque 70. Esos aviones de bloque 70 eran aviones nuevos. El presidente en sus redes ha dicho que eso nunca ocurrió, que esa propuesta no llegó a su oficina. Y que eran usados. Que eran usados, y luego dice que los F-16 bloque 70 se hacen desde 1984. Esto no es cierto, ya se los explico. Y dice también que los Gripen que compró Colombia son comparables con los F-35 nuevos. Ayer, eso es imposible. Imposible, es correcto. Imposible, técnicamente es imposible. Exactamente. Entonces, lo que nosotros hicimos, porque no es la opinión de Espinosa, es que yo no soy ingeniero aeronáutico, pero tengo fuentes. Entonces, hablé con 2 o 3 asesores de la Fuerza Aérea Colombiana. Además, se vino con su American Eagle. American Eagle, claro. No, muy bien. Preparado para este asunto. Y la verdad, Gustavo, es que todo lo que el presidente dice en ese trino, tratando de aclarar, pues es mentira. Mire, sí les ofrecieron al gobierno de Colombia los F-16 nuevos. También ofrecieron refaccionados o repotenciados. Sí. Pero sí ofrecieron eso. 2, es cierto que el F-16 nació en los años 70, lo dice la misma Lockheed Martin en su página, es un dato público. Pero que los bloques 70 son del 84 es mentira. El primer vuelo de un bloque 70 fue en el 2023. Es la versión más reciente de los F-16. 20 años después. 20 años después de lo que dice el presidente Petro, y no, ni siquiera, casi 40 años después de lo que dice el presidente Petro. El presidente Petro dice que el bloque 70 es del 84. Okay. Eso es absolutamente falso. Comparar, Gustavo, un F-35 con un Gripen es absurdo. Me dijeron esto, el Gripen es un caza de 4ª generación, el F-35 es de 5ª generación. Las capacidades son distintas. La diferencia central entre 4ª y 5ª generación es la baja, no sé si esta palabra es castiza, pero observabilidad. El F-35 tiene tecnología antirradar que le permite evitar detección. Eso es hoy el tope de la línea occidental. El Gripen no tiene eso. Comparar el Gripen con el F-35 es mezclar ni siquiera peras y manzanas, peras y cebollas. Gustavo, que el presidente trate de defender la transparencia del proceso diciendo mentiras en redes sociales no es bueno.